Estamos con un investigador del CONICET, más precisamente del INVELEC, que es el Instituto de Investigaciones del Lenguaje y la Cultura. Julio Salpaz, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, un gusto que nos estés visitando aquí en Los Primeros para conocer un estudio que tiene mucha actualidad porque tiene que ver con algo que vemos todos los días básicamente en los diarios online, y es el comentario digital, el comentario de las noticias online, el comentario de las noticias cuando se las publica en redes sociales. Bueno, ¿qué es lo que estás estudiando o analizando de esto que ha derivado en la publicación de 2 libros? Bien. Bueno, en primer término lo que me interesa ver es la participación de la ciudadanía en este género discursivo del periodismo. Vos pensás que antes el usuario, el lector, la única manera de interactuar con los medios de comunicación era hacerlo a través de la carta del lector en los diarios tradicionales, ¿no? La carta al director que yo escribía y que en algunos casos me publicaban. Hoy tienen la oportunidad, tanto en los medios, hablemos de medios digitales en general, porque son interactivos y son multimediales, es decir, canales de televisión, diarios, etcétera, sitios web. Por ejemplo, los primeros que estuvimos estuvimos viendo los comentarios de las noticias. Una audiencia muy fiel. En ese caso vemos justamente cómo el lector, no hablemos de lector ya sino de usuario, el usuario tiene la capacidad de interactuar con el medio, con el periodista, con el personaje de la nota. El invitado, por ejemplo. El invitado, recién etcétera. Silvia Elías de Pérez, recién otro político, y la gente comenta abajo y le habla a veces al mismo político. Exactamente, a veces le habla al mismo político, otras veces habla al medio en sí, en algunos casos al periodista de la nota, y la mayor cantidad de veces interactúa en esa comunidad de usuarios que se crea, ¿no? Que eso es lo importante, porque vos tenés que pensar que el concepto central acá es el de comunidad, así como hay comunidades reales que tienen que ver con la ciudadanía y nuestro rol en el día a día, también hay comunidades virtuales donde se entablan roles, ¿no? Entonces vas a tener el que comenta, pero también el que lee esos comentarios, el que tiene que moderar, posturas antagónicas y encontradas. Por ejemplo, el diario La Gaceta, que es el diario más grande del noroeste, tiene moderadores. Los moderadores son personas físicas o son sistemas informáticos que moderan de acuerdo a determinadas palabras. Bueno, eso ha cambiado, ¿no? En su momento había moderadores, solamente moderadores personas, pero la informática avanza tanto que hoy la primera moderación, hay varios tipos de moderación. El primer tipo de moderación lo hace un sistema informático que ni siquiera está en Tucumán. Está tercerizado el servicio. Es decir, vos le indicas a la computadora que a través de determinados algoritmos te diga esta cadena de palabras no puede decirse. Entonces todo lo que son malas palabras, etcétera, hijo de pi, punto suspensivo, quedan fuera. No puede ir. Claro. ¿Sí? Pero después hay cosas, vos pensás que el lenguaje es opaco, es decir, usamos ironía, podemos de alguna manera sortear esa censura si es que lo buscamos por medio de la lengua. Entonces en ese caso tiene que haber una moderación hecha por personas reales, que lleva muchísimo tiempo. Cuando vos tenés un flujo de comentaristas muy grande es imposible estar de alguna manera interviniendo esa conversación pública, esa conversación que tiene que ver justamente con opinión, ¿no? ¿Cómo es el comentarista de los diarios, por decir así, tucumanos, de los diarios online, por ejemplo, de La Gaceta? Recién estuvimos viendo un poco el de los primeros. ¿Cómo es la característica principal o hegemónica de este comentarista? Bien, el comentarista tucumano no escapa a las generalidades de la ley, aunque sí hay un perfil particular que ya te lo comento. Pero si vos pensás en el comentarista, generalmente, en líneas generales, hay 2 tipos de usuarios. Uno, como te decía, que comenta la noticia y otro que la lee. Si vamos al comentarista propiamente dicho, una persona que ha generado un sentido de comunidad con ese medio. Entonces, interactúa más o menos de forma regular en ese medio, en noticias a veces que son de su interés. Supongamos alguien que es del universo académico, entonces puede llegar a interactuar solamente en notas que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad. Pero hay muchos otros usuarios que comentan todo tipo de noticias que aparecen. Entonces, esos son
tenemos el caso de Nelly Quiroga, que llegó a los 100.000 comentarios hace muy poquito en el diario. Que le hicieron nota a Nelly Quiroga. Le hicieron nota, pasó a ser un personaje público. Entonces, en ese sentido, vos pensás que es una persona que comenta todo tipo de noticias que salen publicadas en el medio. Pero te decía que lo que caracteriza al tucumano es el humor, la ironía, y la pasión por el fútbol. Vos fíjate que en notas que no tengan nada que ver con el fútbol va a aparecer de pronto un comentario. El golazo, un golazo de media cancha. Entre hinchas de Atlético y de San Martín, fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué pasa con si son conservadores, son religiosos? ¿Cómo más es el perfil de...? Bueno, el perfil... Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla del perfil del comentarista. Sería el perfil del comentarista de la Gaceta en este caso. Es un perfil más bien conservador, ligado a la religión. Eso se lo puede ver. Pero siempre en un ámbito de debate vas a tener voces contrapuestas. Voces a favor políticamente de un candidato, por ejemplo, o de una norma institucionalizada, o de pensar desde el punto de vista religioso con el tema del aborto, a favor, en contra de la legalización del aborto. Eso, lo importante es ver, independientemente de qué se opina, es ver cómo se opina y si se respeta la opinión del otro. Y eso es lo que nos falta como sociedad, ¿no? Bueno, hay voces hegemónicas y voces que serían como contrahegemónicas, básicamente. Está, por ejemplo, un lado que es conservador, que tal vez está a favor de determinadas cosas, y el otro lado opuesto. Entre ellos dos, después hay uno intermedio que es como un poco más equilibrado. Exacto, hablamos mucho de la grieta, concepto que está muy de moda. Bueno, la grieta está en realidad en las redes sociales, pero del mundo. O sea, esta falta de tolerancia hacia lo que dice el otro, ¿no? El nosotros y los otros. O sea, yo estoy acá o estoy en la vera del frente. Eso se ve mucho. Y el problema de esto es que la sociedad se divide, se vuelve dicotómica y no hay posibilidad de diálogo. No nos escuchamos. No nos escuchamos. Si yo no logro argumentar y escuchar las razones del otro, no puedo construir ciudadanía. Y ese es el rol que estamos desaprovechando como comentaristas, ¿no? Eso se enseña en las aulas, ¿no? La posibilidad de no estar de acuerdo con el otro, de no coincidir, pero sin embargo no descalificar. No descalificar, ser tolerante, o sea, no caer, si tomamos actitudes de comentarista, no ser un troll o un hater que tiene que ver con un hater, es decir, un odiador, o un troll que es aquel que permanentemente está desviando la conversación hacia otro lugar, ¿no? ¿Es fácil encontrar un troll? Por ejemplo, cuando lees los comentarios, ¿te das cuenta rápidamente, a pesar de que tengan su nick, su avatar, a pesar de que tengan todo, te das cuenta? Siendo miembro de la comunidad, sí. Los que son, digamos, los que investigamos, claro que sí, pero sobre todo los miembros de la comunidad en el acto detectan cuando hay un troll y de hecho lo ponen en evidencia, lo denuncian, porque es muy manifiesta una postura, ¿no? Hacia un lado, hacia bueno. un lado.